Otra vez a este ciclo de 4 sesiones de la Biblioteca de ECO. Recuerdo para los que no tuvisteis la primera cita que están inspirados en una actividad de la Biblioteca Nacional. Podéis encontrar en YouTube conferencias espléndidas como la del psiquiatra Castilla del Pino, el escritor Fernando Sánchez Dragó y el escritor político como Alfonso Vela. También El País y Libertad Digital hace lo propio. Todo lo tenéis disponible en Internet. En la primera jornada podemos disfrutar de la presencia del periodista y escritor Salvador Rodríguez Pastoriza. Hoy tenemos con nosotros a María Inés López Volpi. Pensé en ella en cuanto me planteé estas jornadas. Ha sido propietaria de uno de los comercios más deliciosos que ha habido en Huelva. Muchos de ellos lo conoceréis, el Altillo, donde había libros, unos cuentos espléndidos que yo me dejé un buen dinero allí para mis sobrinas. Y también creo recordar que hacías sesiones de cuentacuentos, ¿no? Los sábados a la tarde, la parte de atrás. Gran lectora y amante de los libros, empezó haciendo crítica literaria en la Radio Nacional de Uruguay, país en el que nació y como veréis por su acento. Y también colaboró eventualmente en Radio Sarandí. Dando un salto, abrió su blog de 4 hojas y enseguida su canal también con el mismo nombre, canal de YouTube, en el que desarrolla una actividad muy intensa. Ofrece sugerencias de lectura y sobre todo entrevistas. Escritores, editores, ilustradores, traductores y todo aquel que participe en el mundo editorial. Aprovecho para invitaros a que os suscribáis a su canal, como os he dicho, de 4 hojas. Se tiene que destacar también su comienzo como agente literaria, teniendo en cartera ya varios autores. Y como última actividad, cabe reseñar que está organizando junto con el Consulado de Uruguay un homenaje a la poetisa Juana de Ibarburu, conocida también como Juana de América. Una poeta muy, muy buena, por lo que he podido comprobar esta mañana leyendo alguna de sus poesías. Y sin más dilación, pues pasamos a la cuestión. Bienvenida Inés, y voy a empezar por formularte la misma pregunta que le hice a Salvador. ¿Eres una fetichista del libro? ¿Te gusta incluso como objeto más allá del contenido? ¿Está la salvación de la humanidad en los libros o es una exageración y una esperanza inútil? Bueno, ante todo, decirles buenas noches, muchas gracias por acogerme y por querer compartir estas palabras que a través de los libros nos han unido a todos. Bueno, yo diría que hablando del fetichismo, para mí no tengo los libros por fetiche. Cada libro que he leído o que tengo en mi biblioteca tiene su esencia, tiene su porqué. Y no soy de comprar libros porque sí, por la belleza de fuera, ¿no? Hay muchos libros muy sencillos y que tienen un valor cultural increíble. Respecto a la humanidad, a lo que me decís es importante para la humanidad, obviamente para mí sí lo es. No digo que el libro salve a la humanidad, pero sí el libro tiene un papel importante en la humanidad. Leamos o no, los libros nos cuentan, a través de la historia, los libros nos cuentan su historia, y por ende la nuestra también, ¿no? Nosotros leemos y somos parte de esa historia que tenemos entre esas hojas, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, para los que leemos sí nos salvan, y los que no, pues se salvarán. Muy bien. Yo sé que tu relación con los libros empezó incluso antes de que tú nacieras. Estabas predestinada, por así decirlo. Háblame de las mujeres de tu familia y su relación con la biblioteca en Uruguay y los recuerdos que atesoras de esa época. Bueno, en mi familia siempre se leyó, no recuerdo, no puedo decir una fecha ni qué edad tenía la primera vez que tuve un libro en la mano, porque me parece que lo tuve siempre, como nos pasa a muchos de vosotros. Y bueno, mi madre y mi tía trabajaron en la Biblioteca Nacional del Uruguay, vivía cerca de ella, y mi escuela también estaba, el colegio estaba cerca, y entonces mi vida era dentro de la biblioteca, lo cual esa biblioteca, que es de todos, era un poco mía, ¿no? Me la hice mi propiedad. Y bueno, me iba a pasar las tardes, cada recoveco de esa biblioteca lo conocí, porque me iba, si bien tuve el honor de estar en la biblioteca china, por ejemplo, una biblioteca espectacular que ya no está,
de otra lengua. Dentro de esa propia Biblioteca Nacional estaba la Biblioteca China. Y bueno, yo estaba ahí con una niña de 6 años, 7, ¿no? Jugando sin tener el sentido del valor cultural que tenía en mis manos, ¿no? Tener esos libros, esos papeles. Y así fui recorriendo la biblioteca, la parte de investigación, los archivos históricos. Siempre estaba en algún sitio con las compañeras de mi madre. Y bueno, en aquella había una biblioteca infantil donde pasaba las horas de mi vida. Salía del cole, iba a buscar a mi madre y esperaba ahí. Entonces, ahora veo con otros ojos, con ojos de adulto, y me parece que es importante que los niños a veces no se dan cuenta de lo que es leer un libro, ¿no? Y tener un libro en la mano, y me parece que contarles esta historia puede acercarlos un poco más. Quizás es exagerado o es un poco iluso, pero sí que es importante esa conexión con el libro, que a mí no me dejó, o sea, me acompañó toda la vida, ¿no? Sí, así es también. Y sigo con ellos, sí, sí. Has cambiado la biblioteca de Uruguay por la biblioteca de Huelva. Por la biblioteca de Huelva, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Tienes memoria de un primer libro que cayó en tus manos en los primeros años de infancia? Siempre tenemos un libro que recordamos, aunque no sé, algunos dicen que ya no recuerdan, pero sí, yo sí recuerdo. Yo no recuerdo. Los deberes de los libros, el primer libro, el segundo. ¿Tú recuerdas? Recuerdo, he tenido muchos, y no en mi casa, ¿eh? No es decir, tuve muchos libros en mi casa porque, como les decía, mis libros eran los libros de la Biblioteca Nacional, ¿no? Esas estanterías que había en la parte de la biblioteca infantil, una biblioteca infantil donde se hacía teatro, se escuchaba música. Me acuerdo que yo ahí en la biblioteca aprendí las tablas, porque me sentaba ahí con las chicas y acomodaba los libros cuando se terminaba la hora, y las ayudaba a recoger, y bueno, sí que en esa época me leía Nick Blayton, lo tengo que anotar, uno de los pocos libros que me traje de Uruguay, fue Mujercitas. Este libro me lo regaló mi abuela y está dedicado, en 1982. Este sí que me lo puse en la maleta y hace 20 años que me vine para aquí. Y bueno, para mí es uno de los tesoros, no solo por el contenido, pero por el libro en sí. Otros no los pude traer porque están tan destartaladitos y tan viejitos que no los pude traer para mostrárselos, ¿no? Bueno, después me leían clásicos infantiles, como a todos los niños, ¿no? Los abuelos, la importancia de los abuelos, de leerles cuentos a los niños. Y si no, leerles, contárselos. Porque a veces no tienes por qué sentarte con un libro y leerle a un niño un libro. Puedes inventártelo. Puedes contarle una historia de tu vida y los niños son muy receptivos a esos cuentos. Esos cuentos que los abuelos nos murmullan horas y días y te va quedando la anécdota de su vida, ¿no? A través de la palabra, que bueno, que no es menos importante que la palabra escrita. También la poesía, Juan Ibarburu, como decías, ahora se cumple fecha de ella. Yo la coleccionaba. He leído unos poemas y impresionantes. Sí, muy buena. No, yo desconocía, no sabía. Con la de América no tenía idea. Juan Ibarburu es lo que sería aquí Rosalía de Castro, de la misma época. Y te digo, mi abuela me llamaba por teléfono a España todos los domingos y me recitaba un poema de ella, por teléfono a memoria. Y bueno, y en la escuela, por supuesto, ¿no? Estudiábamos Juan Ibarburu, mi familia que está aquí también, estudiábamos Juan Ibarburu, Platero y yo. Bueno, Platero y yo, ¿no? Además está a la altura de Gabriela Mistral. También, sí. Esos son de los primeros libros que, bueno, puedo decir que marcaron. ¿Cuándo un libro marca? ¿Cuándo decimos que un libro nos marca? Cuando nos conecta con un recuerdo del alma y de la vida de cada uno, ¿no? Cuando estamos conectados, esos recuerdos, así como la música, otros los conecta la música o nos conecta a través de diferentes sentidos. En el caso mío, bueno, es a través de los libros. Llegar a un libro y saber que bueno, te va marcando etapas en la vida, ¿no? Sí, a mí también me pasa lo mismo. Yo tengo ahí como 2 o 3 libros que incluso de quererlos tanto y de que te marcan tu vida, se convierten también en fetiche. Bueno, desde ese punto de vista sí, podemos decir que sí. Yo, por ejemplo, La Isla del Tesoro es el primer libro así que me marcó, ya a los 7 años. Luego tuve uno en la adolescencia que lo compré en una librería cuando iba al colegio y tal, que era La Romana de Alberto Moravia, que además era un libro en el
amigos y todo eso, era un libro de culto, tan de culto que fue de ida, pero nunca vino de vuelta. Y luego un tercer libro ya mucho más adelante, ya pues, no sé, tendría 20 y tantos años, fue el túnel del sábado. Esos 3 libros, que los tengo ahí, luego hay muchísimos más, pero hombre, esos 3, sobre todo te digo que La isla del tesoro y La romana, sí que lo que dices tú, ¿no? Son libros esos que quedan ahí marcados, Y mira, a fuego. Y me parece no, los libros nos unen a la vida y a las situaciones de una manera a veces que ni imaginamos. Porque, por ejemplo, uno de los libros favoritos de mi abuelo, no es este, no lo pude traer, era uno de los que quería mostraros, pero es que se le salen las páginas, pero traje el que está editado ahora. Increíblemente, el de mi abuelo se llamaba Viaje con mi perro, porque les cambian a veces el título, y estos son Viajes con Chayo, que es el nombre del perro, ¿no? De John Steinbeck. Cuando llegué tenía ese libro y empecé a hacer radio y bueno, lo que ahora contaremos con Joserra. Y lo pido en una editorial y me dice, pero Inés, este libro está editado con este título, es este autor. Y lo volví a leer y volví a determinados pasajes y sé que mi abuelo leyó ese libro y que era su favorito. Entonces es esa conexión, ¿no? O por ejemplo con Robinson Crusoe, Jaime? Hablando de nuestras conversaciones y cuando he leído tus manuscritos y tal, me llevaron a Robinson Crusoe y me quedó esa sensación de decir, bueno, mi madre hablaba mucho siempre de Robinson Crusoe, de bueno, ¿no? Uno con mi hermano jugábamos un poco a hacer, no sé si te acordás, a hacer el Robinson Crusoe en casa, ¿no? Haciendo fuego, que no sé cómo prendimos fuego en la casa, pero bueno, lo hacíamos. Haciendo un fueguito escondido que mi madre nunca se enteró, pero lo hicimos, calentando agua en una lata. Y eso te lleva, iba a nombrar ¿cómo es? A Rodríguez, a Salvador Rodríguez, que él escribió el libro de Sherlock Holmes, que también a través de eso me unió a muchas veces, muchas historias que he leído de Sherlock Holmes. No sé, o Edgar Allan Poe, bueno, lo descubrí ahora acá, hay una edición muy buena con un prólogo de Cortázar que es impresionante, en Libros del Zorro Rojo. Y bueno, y la metamorfosis de Kafka, que eso fue un punto, bueno, más adolescente fue eso ya, en la época más adolescente. Sí, los recuerdos de esa época infantiles o la preadolescencia. La preadolescencia. Yo creo muy unido también la literatura con el cine, ¿no? Porque yo me acuerdo, casualmente el otro día cogí el Google Maps ese y empecé a buscar la casa de mi abuela, allí en San Sebastián, bueno, y encontré que la están remontando todo, está nueva, ¿no? Entonces vi por la ventana por la que yo me descolgaba. Y en esa ventana al lado estaba mi cama, porque yo dormía con mi abuela cuando vivía con ella, ¿no? Y entonces las películas que veía con ella, las películas de cine policíaco, que luego me llevaron a las lecturas, ¿no? Todo eso sí que, yo creo que marca mucho, por lo menos a mí. Yo tengo una memoria policíaca seguro, ¿no? Porque tú eres muy viva, la memoria de todo eso la tengo pero que muy viva. Recuerdo constantemente, es más, que podría ser un repaso constante, ¿no? Creo que a todos nos pasa un poquito lo mismo que estás contando tú, ¿no? Más allá que en la época nuestra, digamos, no había internet y uno leía lo que tenía en mano, porque también eso es verdad, de tener esa estantería que no sabíamos ni de qué iba, y creo que con 12, 13 años se me ocurrió agarrar uno de Henry Miller, Trópico de Capricornio, no me lo olvido nunca más, no entendí nada, pero no me lo olvido. Entonces digo, eso que uno, esa necesidad de decir, bueno, está ahí, vamos a leerlo, ¿qué más da? Ahora tenemos la posibilidad de guiar a los niños en las lecturas, en qué tienen que leer. Está bien que lean, como decíamos, cualquier libro de cómic o de, bueno, incluso de esas lecturas. Pero luego sí que es verdad la importancia, el papel de los adultos, la importancia del papel de los adultos en el momento de guiarlos hacia otro tipo de lecturas, ¿no? Para que no se queden bueno. Y todos, ahora ya no hay esas costumbres, esos kioscos en los que cambiaban las novelas del oeste. ¿Te acuerdas? Sí. Cambiabas. Sí. Leíamos novelas del oeste a mogollón. Luego, pues hay uno de esos escritores, pues luego hay un escritor de la fama de novela policíaca, ¿no? Quizás ya has contestado la siguiente pregunta, pero bueno, la primera lectura de las conscientes que te marcó, ya hemos hablado un poquito, ¿no? De eso también, ¿no? Sí. Igual tienes alguna lectura, pues no sé, más adolescente o más adulta. Bueno, de adolescente se me dio por leer antropología también, sí. Bueno, por curiosidad, eso que te dicen, este libro,
bueno, lo iba leyendo, o algo de filosofía también, me gustaba leer. Me acuerdo que también ese fue uno de los que me marcó, mira, no lo anoté, uno de Rampa, era Lobsang Rampa, algo así, hablaba un poco del tercer ojo y bueno, lo leí, eso me lo traje también. Ese libro me lo traje, mira, no se me ocurrió mostrarlo aquí. Y ese sí también me marcó esa etapa de descubrir otra cosa, ¿no? Porque siempre a través de un libro uno descubre un libro lleva a otro, y claro, esa es la parte importante también, ¿no? Leer el libro y fijarte en la música que te habla, porque el escritor cuando nombra una música, cuando nombra otro libro, otro autor, una ciudad, entonces ahí es cuando somos más conscientes del trabajo del escritor, y ahí sí diferenciamos la literatura, ¿no? De lo que es literatura comercial que... Bueno, esto también sé que es difícil contestar, pero si te pido una estimación de las horas que dedicas a la lectura a la semana, ¿qué me dirías? Bueno, no se crean que leo tantas horas a la semana, ¿eh? Pero es verdad que... Bueno, hay épocas también, ¿no? Hay épocas. Ahí estoy de acuerdo con lo que dijo Salvador. En el propio año también hay épocas, ¿no? Y aparte también es importante el libro. A veces uno se sienta, o en mi caso me siento con un manuscrito, antes de dar clase, me siento un ratito, leo un poco, y si ese manuscrito me lleva, o si ese libro me engancha, como decimos, ¿no? Y me lleva a terminarlo, es como que ya busco tiempo de donde no lo hay para terminarlo, para disfrutarlo, y esa sensación de no querer terminarlo, pero que queremos, ¿no? Y así, pero no puedo estimarte porque hay días que no puedo leer, que no tengo tiempo. O sea, el canal de YouTube me lleva mucho tiempo, cada entrevista la hago muy concienzudamente, y leyendo, diría que casi todo lo del escritor que estoy entrevistando, eso sí. Y bueno, y después prepararlo y armarlo, enterarme de su vida como escritor, y bueno, y armar la entrevista, eso me lleva muchas horas. Y lo mismo hacía cuando hacía radio, lo hago a conciencia. Pero bueno. Salvador nos dijo que recibe una media de 50 libros mensuales enviados por las editoriales. Doy por hecho que tú también estás recibiendo títulos y novedades. ¿Te queda espacio en casa o ya no? ¿De cuántos libros podríamos hablar si tuvieses que afrontar una mudanza? Espacio siempre queda. Espacio siempre hay. Todavía no tengo libros en el baño. En la cocina, los de cocina. Espacio siempre hay, ¿no? Aunque sea así apiladitos, siempre hay. Pero bueno, no, me llegan, sí. Bueno, algunos sí me llegan. No como Salvador, ¿eh? No como Salvador, ojalá. Pero es verdad que yo en España empecé con mi biblioteca, por decirlo, de cero, ¿no? De Uruguay me traje unos pocos, más de los que pudiera, pero me traje algunos. Y bueno, después con la librería, y bueno, soy lectora, o sea, inevitablemente los libros me los compro. Pero no puedo dar una cifra exacta, no sé. Es que una vez intenté contarlos, porque es eso que mucha gente te dice, ¿y contaste? ¿Por qué no? Intenté por un tal, pero no lo sé. No sé, más de 1000, no sé, puede ser, no sé. Capaz que digo sí y queda un poco, sí, decir que sí, o más, puede ser. Lo que para mi familia son muchos, para mí siguen siendo pocos, porque luego... Seguro superar los 2000, ¿eh? Más, sí. Bueno. Tienes que tener. Nosotros yo creo que en casa también tenemos más de 2000. Sí, puede ser. No los cuento por las dudas, porque no me echen de casa, entonces esa es una pregunta que no tenían que haberla hecho. Entiendo que tienes que leer muchas obras de publicación reciente. ¿Te queda tiempo para releer o prefieres estar al día? Bueno, no eres relector. Para releer no me queda tiempo. A menos sí para releer alguna frase. Que soy muy de repente el libro me llama, ¿no? Es esa cosa de que paso y lo miro y digo, a ver, y si me pongo a limpiarlos bien, ni te digo, puedo estar limpiándolo horas, porque cada uno que agarro me llevo otra vez y abro y miro. Para releer no tengo tiempo, y ahora ya te digo, con los manuscritos que me envían, tengo los manuscritos para leer, más lo de las entrevistas del canal, y a veces más algún libro que me piden para leer profesionalmente, y bueno, no, para releer no me queda tiempo. Algo de poesía, sí, algún cuento X, también, pero para releer ahora mismo no me queda tiempo. Es más, leo menos de lo que me gustaría. Creo que los que son lectores, Loli naciente, es así. Los que somos lectores siempre creemos que leemos menos de lo que nos parece.
muchas veces releemos porque vemos el panorama que va cayendo día a día y como no te satisface nada, Eso también. dices, bueno, vuelvo a las fuentes, ¿no? A mí me pasa mucho pues, con la novela policíaca, que antes, joder, antes no había. Eran 4 autores los que podías acceder. Ahora está el volumen que por descarte, dices, no, pues vuelvo a las fuentes, ¿no? Es lo que a mí me pasa. Entonces, relees, ¿no? Antiguos autores. O bueno, pues sí, pues también. Yo, a mí me gusta leer. Sí, yo siempre digo que cuando esté ya jubilada y que tenga el tiempo, releeré allí en alguna, siempre digo eso, pero bueno, por ahora. Comparte con el público, si es tan amable, un puñado de autores y obras favoritas, clásicas o actuales, o eso que tengas por ahí entre escondido y recóndito. Mira, ahora mismo, por ejemplo, Cartarescu, este escritor rumano, que en el canal entrevisté a su traductora, María Ochoa Derive, es impresionante y pueden empezar, por ejemplo, por El ojo castaño de nuestro amor, que es un libro cortito, no empezar por Solenoide, que no sé si les suena el título, es un libro de, no sé, 1000 páginas, que es... Yo lo compré para la biblioteca y de hecho no lo he No, es que yo no lo he terminado tampoco. Gogol, ¿no? Gogol, Almas muertas me parece fascinante, o El capote de Gogol, Turgenev, Stefan Zweig, que ahora hace fecha de que se suicidó anoté aquí, en Petrópolis. Ahora el jueves, creo que hace 81 años de que se mató. Y después, bueno, autores que voy entrevistando en el canal que tienen un valor literario muy bueno. No, quizás no sea lo más vendido, porque bueno, en eso podemos tener unas controversias, ¿no? ¿Qué es lo más vendido? ¿Qué es lo que más se lee, lo que más se vende? Bueno, ahora Estamos ahí, en la controversia, eso mismo. ¿Cuál es tu postura con respecto a ese debate entre el libro de papel y el libro electrónico? ¿Tienes una preferencia? Estamos en los tiempos que estamos y no hay que descartar ninguna opción, ¿no? Pero bueno, tenemos preferencias. Tengo preferencia y es el papel, obviamente, porque el papel nos conecta, ¿no? Tenemos los sentidos y lo cognitivo, inevitablemente tener un libro de papel no es lo mismo que tener una pantalla. Personalmente lo hago compatible, como decir, bueno, si uno tiene que ir a un lugar donde tiene que esperar muchas horas y se lleva un libro electrónico y quizás te salve de irte con 3 tochos, hoy por hoy cargo por todo. O sea, si tengo que irme a un lado, cargo con lo que tenga que llevar, porque no me pasa que en lo electrónico hay una parte que me olvido, que no quedo conectada a la lectura como quedo con el papel. No sé si a alguno de vosotros les pasa eso, no sé. Pero bueno, creo que todo tiene que... Atrás, por ejemplo, con la por hoja, ejemplo, marcarlo, el hecho de marcarlo con un lápiz. Hay gente que tiene mucha costumbre de marcar, bueno, Sí. todos hemos tenido costumbre de marcar el lápiz. Sí, pero también hay que adaptarse a todo, ¿no? Las circunstancias de la vida de cada uno nos llevan a la comodidad al viajar. Por ejemplo. ¿Prestas libros o no te gusta hacerlo? ¿Tienes alguno que nunca le dejarías a nadie? Yo, por ejemplo, lo que os he comentado antes, el primer libro así que presté fue La Romana entre mis amigos y nunca volvió. Entonces aprendí una lección, que es que el libro que tal, no olvídate, no lo prestes. Y luego siempre tropiezas en alguna otra piedra, ¿no? Y dejas algún otro libro. Yo creo que eso es así. No hay vuelta de hoja. Prestas un libro y no te vuelve, o tarda en volver. Eso, o tarda. No tengo problema en prestar los libros, o sea, los ofrezco más, si pueden, el que quiera lo puedo ofrecer y lo puedo prestar, pero no me ha sucedido aquí. Después hay libros que no prestaría, bueno, por ejemplo, esto que te digo que se me salen las hojas y que les tengo ese cariño especial y los tengo guardados, que ni yo los uso, o sea, ni yo hoy, antes de venir, los hojeé un poquito, tal, y bueno, estaban tan maltrechos los pobres que esos no prestaría, pero por el simple hecho de que están viejitos. Pero tengo, por ejemplo, en este caso, el de Stenberg. Dada tu variada actividad como crítica literaria, ¿qué te aportó tu trabajo en la radio? Bueno, la radio me aportó mucho, me abrió muchas puertas y la radio es un mundo maravilloso, la radio es magia. Tú estás atrás de la radio y
Y al principio dudaba, bueno, nunca había hecho radio. Y después le fui tomando ese gustillo de hablar en ese espacio mío de Cuatro Hojas también. Y sí, a mí me encantaba la radio. Y claro, te aporta que conoces otros autores, que estás atento si es el día del libro, si es, por ejemplo, tengo hecho un programa de Rosalía de Castro, cuando fueron las letras gallegas, porque le dije al periodista si me dejaba hablar de Rosalía de Castro, y es más, me dijo que lo leyera en gallego y lo leí en gallego. Lo hice, ¿te acuerdas? Pero sí, la radio, toda la conexión con el otro siempre nos aporta, ¿no? O sea, la radio o cualquier medio, si lo sabemos manejar, sacar lo bueno que nos va dejando, ¿no? Sí. ¿En qué medio te sientes más cómoda? Lo digo porque al ser dueña de tu propio canal quizá te sientas más libre. Bueno, en la radio he colaborado también en Radio Sarandí y hacen un programa, me acuerdo, creo que fue sobre Galdós uno y otro, no me acuerdo, creo que sobre la biblioteca también. Pero siempre tuve libertad, me dieron libertad de que yo armara el escritor que quería, con el libro que quería, pero es verdad que en mi canal lo hago cuando quiero, cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo sobre todo, lo disfruto mucho de esas entrevistas, uno termina relacionándose con los escritores y con los editores o los ilustradores, los traductores, y bueno, y aprendo muchísimo y a mí eso Sí. Sobre todo es el dar y recibir también, ¿no? ¿Qué opinas de los premios literarios? ¿Confías en los criterios de elección? Es un tema difícil, ¿eh? Esta no es fácil. Bueno, los premios, a ver, los premios literarios, los grandes premios literarios, siempre son premios que están manejados por la literatura comercial, ¿no? Hay un premio y literatura comercial. Y claro, los lectores tenemos que saber que hay una literatura comercial y una literatura. Hay una diferencia. Y la vemos porque en la literatura creo que el escritor muestra su creatividad. El libro, lo que escribe es su creación. Y en la parte comercial es como si armaras un puzzle, tienes 4 o 5 piezas y con esas piezas escribes y armas una saga, varios libros. ¿Qué pasa? Creo que las grandes editoriales manipulan o manejan bueno, a través del dinero, lógicamente, ¿no? Un escritor y de los premios que son en dinero siempre vienen bien. Pero hay una diferencia entre la novela de entretenimiento y la no literatura. Confío más en los premios que dan, en los premios que dan las pequeñas editoriales, o no tan pequeñas, pero hay premios, no sé, del Duero, por ejemplo, que me consta que es un premio que está muy honesto y bueno, los premios son muy buenos, son escritores nuevos, pero después hay otros que no, o sea, yo no suelo leer, honestamente no suelo, con la librería sí, leía los premios, algún premio lo leía, pero ahora si tengo que elegir una lectura no es un premio, ni un bestseller, ni un libro comercial. Pero bueno, ahí son gustos también, ¿no? Podemos también pasar un buen rato con una literatura de entretenimiento, ¿no? Sí. Eso no, sin que sea comercial, digo. Una cosa no quita la otra. Cuando tú tienes que discernir qué es la buena literatura, si lo tienes que explicar a alguien qué es buena literatura, a veces te faltan palabras para decirlo, ¿no? Es verdad, sí. Pero tú lo ves, lo sientes. Sí. Entonces, sí. Lo sientes, esto es bueno. Cuando empiezas un libro, por ejemplo, un párrafo, 2 párrafos, una hoja, dices, uff. Esos comienzos. De aquí ya no paso, ¿no? Y explicarlo resulta a veces difícil, ¿no? Porque a veces te miran pues, con ojos así de sorpresa o tal, pero tú lo sientes. Tú sientes que esto es bueno y que esto es malo. Explicarlo a mí me resulta a veces difícil. Para mí es difícil. A veces cuando porque es como que te piden opinión, ¿no? no ¿Esto qué tal? ¿No? Y luego están los gustos. Claro, cada uno es muy libre de ver lo que le gusta, lo que le entretiene. No estamos para sufrir. Claro, eso es verdad.
y respetarse, ¿no? Que, bueno, cada uno, como decís. Y de todos los géneros literarios hay de todo. Género policíaco, hay literatura buena y no tan buena, o comercial, Sí, sí, sí. que ahí tú eres un experto. No, soy, digamos, un gran aficionado, sí, desde siempre. Sí, sí, sí. Desde siempre. Pero no de la literatura, a mí me llegó la literatura a través del cine, porque yo soy del cine negro, porque a mí me gustaba mucho ese cine, el cine negro de los años 40, ¿no? Entonces, de ver esas películas, luego esas películas, muchas de las películas que provenían de novelas, por ejemplo, pues El Sueño Eterno, Sí, es buenísimo. entonces, luego, siendo ya más adulto, pues empezabas a leerlo, ¿no? Y a mí me llevó el cine a ese tipo de literatura. Y luego, bueno, pues ya vas mezclando, entremezclando y disfrutando de las dos cosas, ¿no? Que por cierto, cine policíaco español de los años 50 hay buenísimo. Lo que pasa es que no echan en ningún sitio. A menos, y si buscas en YouTube, encuentras 1 minuto, 2 minutos, pero ninguna película Entera. no, por ejemplo, Los Peces Rojos, pero buenísimo, ¿eh? Que no tiene nada que envidiar al cine policíaco americano. De los años 40, esto está hablando de 50, años 60, pero muy bueno. Lo que pasa que no, pues bueno, supongo que le acompaña la mala fama que se hacía en una época, pues que me parece que todo está hecho mal, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Cuando empiezas un libro y no te atrapa, ¿qué decisión tomas? ¿Cuánto margen le concedes? Yo, por ejemplo, si no me atrapa, no estoy para sufrir, lo dejo ahí. Lo puedes retomar, a veces pasa eso, lo retomas, ¿no? Igual al cabo del tiempo, anda, pues yo esto por mí me gustaba, sí me gusta, ¿no? Pero yo normalmente lo dejo ahí. Casi me voy. Porque si no me atrapa, dices, esto... A veces, ¿qué pasa? Que cometes un error, un prejuicio, ¿no? Vas leyendo 10 páginas, no 20, 40, llegas a las 100 y de pronto, no sabes por qué, tú coges en carrerilla con una bici bien engrasada y te lleva al final y dices, joroba, pues casi me pierdo esto. Bueno, yo un poco lo mismo, o sea, para mí es fundamental el principio. Los principios, uno se da cuenta ya de entrada si es una buena literatura o con qué nos vamos a encontrar. Pero es verdad que muchas veces empieza no tan de la manera esperada y nos va llevando por otros caminos. Yo le doy, digamos que 50 páginas. Y eso es algo que me dejó una profesora de literatura que tuve en bachillerato, que por cierto, uno de los exámenes lo perdí, me lo suspendió, porque no había puesto una fecha, eso me lo acuerdo, ¿eh? Era los poemas de Baudelaire. Le escribí el poema, le escribí todo, me lo suspendió. Y ella nos decía, ustedes tienen que dar un margen de lectura, porque claro, a veces las primeras páginas no te enganchan y llegas ahí a esas 50 páginas de margen, más o menos, y bueno, puedes seguir como no, pero no tengo pena ninguna en dejarlo. Yo leer es disfrutarlo y conectar con el libro. Si uno no conecta no tiene sentido, porque si no es un sacrificio, me parece. Hay mucha gente que no puede dejar empiezan y te dicen, yo lo empiezo y lo termino. Muchos de vosotros quizás les sucede, yo no. Incluso una amiga me contó hace unos días que un libro estaba sufriendo, yo no sabía qué hacer con él. Lo terminó, lo cogió, según lo terminó, lo tiró. Lo tiró contra la pared y quedó colgado en las cortinas. Pues yo hice algo peor. Hay un libro que, bueno, lo leí, digo, y esto que, allá hace años, creo que, no, estaba acá, lo leí, estos de literatura tal, y cuando llego al final, me quedaba una hoja para terminar, y digo, pero por mis narices, esto no te lo leo más. Pues no le leí las 2 últimas páginas, la rebelde ahí, y no lo terminé, pero bueno, sí. ¿Crees que se lee poco, cada vez menos, en virtud del fenómeno de Internet y de forma especial por tratarse de España, o es una leyenda negra? Una más. Bueno, no sé si llamarlo leyenda negra. Yo creo que sí es muy difícil hacer que lea la gente joven. No es un trabajo fácil, ya sea en las escuelas, en las casas. No es fácil porque, bueno, a través de las tablets, de los móviles, tienen un mundo abierto ahí descontrolado. Que esa creo que es el problema, ¿no? Es un mundo descontrolado. Ellos se meten en una tablet y pueden hacer lo que quieran. Y ahí vuelvo a lo que decía al comienzo, ¿no? Guiarlos en determinados libros. Y es difícil porque, bueno,
Me dirás, entonces tus hijos son grandes lectores. Pues no, leen una porque estudia una cosa, lee una cosa, el otro lee de lo que le gusta y de lo que trabaja. Y bueno, hay gente que lee periódicos enteros, y yo no los leo los periódicos enteros. Entonces, no le llamaría leyenda negra porque creo que la humanidad ha evolucionado en unas cosas, a veces involucionado, pero no sé si lo piensan así, pero a partir de la pandemia creo que el libro tomó otro impulso, porque me acuerdo cuando salió el ebook, hablando de los libros electrónicos, se decía, no va a haber más libro de papel, ya no vamos a tener libro en papel porque en unos años, y pasaron años, porque yo el libro electrónico hace 10, 15 años que lo tengo ahí guardado, tirado por ahí, pero el libro de papel sigue estando, y yo creo que no se va a desaparecer, no va a desaparecer como creíamos, ¿no? Sí, nosotros también Pero somos, bueno, esa somos es una... producto de una época, entonces el libro de papel para nosotros, Claro. yo por ejemplo no concibo que en una casa no haya una biblioteca con libros, que a veces, no sé si lo dije el otro día también con Salvador, que a veces ves pues cómo están decorando una casa, o están haciendo obras, o están tirando, y te das cuenta de que no hay libros, o están los 4 libros de, yo qué sé, de adorno. Entonces, claro, también nosotros somos producto de una época, ¿no? Entonces, que hace el libro de papel, evidentemente. Prefiero que no haya libros. Si el libro está de adorno, yo prefiero que no haya. Personalmente prefiero que no estén. Hay gente que compra en estas bibliotecas muy importantes que tienen, ¿no? Que compran la parte de fuera, que ponen y tú ves la biblioteca y dices, uff, qué biblioteca impresionante, ¿no? Mi biblioteca es pequeñina y no tengo nada, pero es que no tienen alma. O sea, el libro que esté en tu casa tiene que estar leído o tocado o querido simplemente, ¿no? El que le gusta la cocina leerá de cocina, el que le gusta, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Sí, nos dirán, muchos nos dirán pues que antiguos, ¿no? Hacía tener tanto libro. Ya me estoy sintiendo antiguo también, ¿eh? Ya que representas a un puñado de escritores como agente literaria, se dice que de cada 3 franceses, 2 escriben y 1 lee. ¿Crees que se publica demasiado? ¿Te parece que los estándares de calidad dignifican el oficio de escritor? Sí, se publica demasiado. Las grandes editoriales, de todo lo que publican, podemos rescatar 3, pero son números que los digo a conciencia, ¿no? Por eso, en el canal trato de entrevistar siempre editoriales independientes, pequeñas y no tan pequeñas, pero sí que tienen una línea que protege al escritor, porque en realidad el escritor no está protegido. El escritor parece que fuera el empleado de la editorial, y no es así, ¿no? Al escritor hay que cuidarlo. Y las editoriales pequeñas son las que hacen presentaciones, muestran el libro, bueno, lo trabajan. Entonces, bueno, sí, se publica mucho, porque cuando te llega a una librería una caja de novedades, de esa caja te aseguro que no rescatás, es que los dejás en la caja, como me pasaba a mí cuando trabajaba en Vigo, la librería de Vigo. Dejábamos la caja cerrada porque decíamos, no, esto no vale nada. Y bueno, y ahí entramos en un consumismo, ¿no? Porque no deja de ser un consumismo. Si, ahora, mira, bueno, no quiero andar nombrando las editoriales, pero sí que las editoriales más pequeñas, por ejemplo, leen los manuscritos sin saber de quién es. Entonces lo publican y como no tiene ni nombre ni apellido, está publicado sabiendo si es bueno, si es malo, que puede gustarnos o no, eso es otra cosa. Pero bueno, publican con otra conciencia, ¿no? Yo soy, en eso miro mucho la editorial ahora. Eso sí que no sé si está bien o mal, pero miro mucho la editorial. Al escritor también, claro, ¿no? Proliferan los talleres para aprender a escribir. Prometen que saben cómo construir una buena historia. Si fuera cierto, sería como comprar lotería sabiendo qué número va a tocar. ¿Qué opinión te merecen esas promesas de éxito? Bueno, no sé si son promesas, pero tengo sí muchos amigos escritores que tienen talleres y muy buenos. Pero bueno, creo que todo lo que sea que sume a la literatura y que acerque a la escritura, está bien, porque en un taller literario se aprenden muchas cosas. Uno está en contacto con otras personas, desarrolla su creatividad y su imaginación,
tienes quien te guíe en decirte, no, esto se escribe así, mira, puedes cambiar tal personaje o lo que fuera, ¿no? Pero no como decir, de todos los talleres salen todos los escritores, no, claro, pero eso es imposible. Va mucha gente a talleres, incluso por gente mayor que dice, mira, me voy a anotar en un taller por disfrutar del momento, por estar, pero sin ninguna pretensión. Y de ahí también salen escritores muy buenos, de talleres, que han hecho talleres también. ¿Está reñida la calidad con el éxito editorial? ¿Es un prejuicio? La calidad con el éxito editorial. Si es un prejuicio, no lo sé. Sí que está reñida. Y vuelvo a lo mismo, las editoriales más pequeñas son los que cuidan, más pequeñas entre comillas, ¿no? No sé, acá tengo esta editorial nórdica, que es independiente, y sí, y cuidan los detalles de la letra, la calidad del papel, la ilustración, lo de pie de página, las traducciones. Entonces, viéndolo así, sí. Sí. ¿Cómo ves el mundo de los bloggers y youtubers que se ocupan de los libros, que proliferan a manta en la red, por ejemplo? Bueno, para la gente joven que se mueve en ese mundo de internet y de todo, también me parece que hacen un gran trabajo. Puedo estar de acuerdo, ¿no?, en las formas, porque bueno, es gente joven, soy de otra generación, pero sí que creo que todo lo que aporte al libro está bien, porque es lo que se necesita. Un niño no te pide, mamá, comprame un libro. ¿Cuántos niños piden un libro de regalo? Pocos. Y escucho muchos padres que dicen, es que quiero que lea más, porque lee poco. Y bueno, si en YouTube hay un chaval que muy simpático y que les recomienda, y el niño, o el joven, los grandes también, ¿no? Igual hay carrerillas. Claro, claro. Hay gente que no lee. Son personas inteligentes, activas, comprometidas incluso, pero no leen. ¿Se te ocurre algún argumento para convencerlos o por el contrario es una opción más de vida que no supone ninguna limitación? Es una opción de vida y creo que no tiene limitación. Cada uno vive la vida de una manera. Hay gente que no lee pero hace otras cosas del mismo valor, y los que no leen, estamos los que leemos para contarles sí, bueno, a mí me tienen que escuchar seguro, ¿no? Es difícil, porque claro. Una persona que no es lectora, convencerle de que lea es pero yo creo que convencerles es hasta contradictorio. Te contaba hoy que en la librería de Vigo, trabajé en una librería allí, vino un padre para un niño de 8 años y me dice, no, quiero el Quijote. No sé qué harías vosotros, pero fui a buscar un Quijote adaptado, un Quijote entre comillas, ¿no? No, me dice, yo quiero el Quijote original. Con 8 años lo iba a sentar a leer el Quijote. Ese niño, bueno, yo no los vi más, pero no debe de leer nunca más. No agarra un libro nunca más. A eso me refiero sí, la única forma viendo, ¿no? Dándole lo correcto. De ver que, bueno, pues no sé, si tienes un hijo, un joven, pues que ve que tú eres lector, que hay libros por casa, dices, mira, cuando tienes un momentito, echa una ojeada a esto, No sé si resulta. a ver si te gusta. Y por ahí es muy difícil convencer, como todo en la vida, pero es difícil convencer algo cuando alguien pues no está convencido, ¿no? Es difícil en cualquier faceta de la vida, ¿no? Yo siempre digo que mis libros están todos marcados y todos tienen un misterio adentro. Así que el día que mis hijos se les ocurra meterse en mi biblioteca, encontrarán, ¿no? Bueno, mis hijos y mis sobrinos, que se pelean por mi biblioteca también, no te creas, ¿eh? Sí. Bueno, luego el tener una biblioteca extensa en casa resulta un problema para quien la herede, ¿no? A ver qué hacemos con eso. Es un problema para quien la herede. Mucho rato. ¿Crees que existe una literatura hecha para mujeres claramente diferenciada o simplemente la literatura es literatura? Lo digo porque a menudo se confunde la literatura femenina con la literatura feminista. Para mí la literatura es literatura. Entiendo que hay muchas, no me gusta llamarle etiquetar a la literatura, ¿no? Grandes escritores, no sé, han escrito con voz de mujer y fueron grandes escritores. Es verdad que la mujer ha estado reprimida y ha tenido que
publicar sus novelas en el anonimato o con un nombre de varón hace muchos años, eso es cierto, y que ahora ha tomado un impulso, sobre todo en la parte adolescente o la gente más joven, o no. Para mí la literatura es literatura. Yo no miro, voy a leer a esta escritora, no, es mujer, es varón, no. Leo un poco de todo. Creo que hasta un punto a veces es contraproducente. Sí, lo que está pasando ahora, que hay mucha literatura femenina, feminista, y que está bien, tiene que haberlo. ¿Y la tenemos que leer? Sí, claro, porque es algo que se ha, digamos, destapado, ¿no? Y es algo nuevo, llamémosle, no sé, si es una corriente. No es una corriente, pero bueno, sí que está ahí, pero no que sea eso solo, ¿no? Yo leo eso porque son mujeres, nada más. No, la literatura es literatura, tenemos todo, tenemos un abanico inimaginable de cosas para leer. Y creo que no encasillar algo, bueno, en mi caso no. La historia tiene ejemplos, por ejemplo, de hombres que han escrito novelas sobre mujeres, Ana Karenina, o por ejemplo, la de Charlotte, sí, la de Charlotte. Muy bien. Yo había acabado, las preguntas había hecho hasta aquí, pero es que ayer escuché una cosa, una manifestación en la radio, y te digo por qué. Decían que los editores de Roald Dahl habían participado incluso en esta corriente que tenemos, que es como un virus de corrección política, y que habían contribuido a corregir los libros de Roald Dahl en algunos términos, en algunos adjetivos, como para que desaparezca el texto gordo y feo, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué palabras lo hubiesen sustituido. Entonces, me parece que lo que estamos viviendo, esta corrección política, que es como un auténtico virus, que ha llegado a la literatura, y no solamente eso, sino de una acción retroactiva. Se queman libros. En Canadá se quemaron libros sacados de unas bibliotecas, de unos colegios quemados. Es una cosa. Eso, las grandes editoriales también los queman, ¿eh? Paradigmas no, los que sobran y que se dejan de vender. Canadá, no, sería, qué país, Canadá. Joder, te deja alucinado. Y dentro de poco no sé lo que va a pasar, porque dentro de poco, por lo que intuyo, no va a haber salvación posible, porque si echas mano atrás, no te queda un libro. Bueno, que Roald Dahl es uno de mis escritores favoritos, o sea, que me digas que están cambiando Sí, o sea, no lo pusieron puedo... eso, gordo y feo, no sé lo que podrán, o eso resultó, yo qué sé, ¿no? No sé, lo que podrán, ¿no? ¿Qué opinas de esa corrección política? A veces, mira, justo uno de los escritores que represento, justo me mandó una foto que le criticaron una frase, ahora no me acuerdo, porque no recuerdo exactamente, pero le dicen tal libro, tal frase, y la RAE dice no sé qué te parece cómo es? Me decía. Digo, no, para mí está perfecto escrito, no es que sea ni la RAE, no, pero digo, ¿cómo la gente pierde tiempo? ¿Cómo perdemos tiempo en esos detalles que no tienen sentido? ¿Cómo pierden tiempo en la obra de Roald Dahl? No lo sé porque no lo escuché eso, no, yo lo escuché en la radio. Es una pérdida de tiempo. O sea, agarrar un libro de Roald Dahl y ponerte a desmenuzarlo de esa manera. La Almiralindo tendrá un manualito, las fotos lo tendrá que quitar. Las fotos seguro. Los que hemos llamado gafas toda la vida, joder, lo primero que te decían 4 ojos, gafotas, joder, eso no era bullying, era otra cosa. Ahora todo es bullying, pero eso ha pasado toda la vida. Pues ¿qué hacía? Pues bueno, si le podías sacudir una, pues sacudías, si no, pues bueno, era así la cosa. No aguanta nada la corrección política, es que no aguanta nada. O sea, y además la gente se tiene que dar cuenta que el escritor es el escritor, pero los personajes son los personajes. Si un personaje insulta, es el personaje que insulta. Claro, pero a ver, hombre, claro. Pero hay la gente, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo se comporta ese coño? Que es un personaje. El personaje, si es malo de solemnidad, pues es malo de solemnidad. Si es un psicópata, es un psicópata. Si se mete con un hombre, pues se mete con un hombre. Si se mete con una mujer, Se sacude a uno, es el personaje. Eso ahí no te puedes meter. Pero creo que Elvira Lindo, en una de las charlas, ella dice eso. El personaje es el personaje, no soy yo. Puede ser, el personaje hace lo que quiere. No podemos criticar a no, porque en este libro, entonces, no fue Elvira Lindo, fue Almudena Grandes. Almudena Grandes decía, en mis libros no hay un rengo, no hay un tuerto, no hay un negro y no
no me acuerdo qué fue que comentó, hablando un poco de eso, ¿no? Que el libro surge con determinados personajes, los aceptás o no, pero no los criticas ni los pones en la balanza a ver qué le podemos, no sé, Pues así. es así. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Ahora pues sois libres de preguntarle a Inés pues, lo que queráis. Antes me gustaría, mira, leerles, que no lo iba a hacer, pero bueno, hay una parte de este libro de Viaje con Charlie, que ahora antes de recibirlos, o de recibirme ustedes a mí, me pareció que era, bueno, cómo se ve el ser humano cuando está en un sitio y que lo podemos ver a través de una biblioteca, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con la biblioteca, esta frase que voy a leer. Dice, un animal que descansa en un sitio o pasa por él deja hierba aplastada, huellas y quizás excrementos, pero un ser humano que ocupa una habitación, una noche deja impreso su carácter, su biografía, su historia reciente y a veces sus esperanzas y planes para el futuro. Creo además que la personalidad impregna las paredes y se va desprendiendo luego lentamente. Esto podría muy bien ser una explicación de los fantasmas y de manifestaciones de ese tipo, aunque mis conclusiones puedan ser erróneas. Parezco ser sensible al rastro del ser humano, ese rastro que a través de las historias reconocemos todos. Pues encantado y... Gracias a vosotros por acompañarme. Yo creo que estaría bien que contaras la anécdota que te pasó con este escritor negro. Ya que hablaste de... Sí, entonces hay que contarla. Ya que hablaste de literatura comercial, ¿hasta qué grado se llega de que un escritor, que por supuesto no se puede decir, paga a otra persona para que le haga un capítulo o una novela entera? Es verdad, lo viví hace poco. Que me parece Y que sería sí, me interesante. llamó un escritor, porque no sé qué, le habló de Mita, y me dijo que yo escribo, soy escritor negro, o sea, escribo para escritores, estos grandes bestsellers que escriben un libro por año, tal, muchos pagan para que les escriban. Por eso creo que a veces cuando leemos determinados libros, el lector siente determinados cortes, y ahí me di cuenta, esos cortes tienen que ser que lo escribió otra persona, porque no tiene el alma, es como una fórmula y la aplican. Y entonces me dijo, mira, léete tal libro, no me podía decir qué autores, porque por contrato no me podía decir a quién le escribía. Yo le nombré a presentimiento puro, fulano, fulano, fulano puede ser, porque es lo que me parece cuando lo leí. Y sí, bueno, y me mandó un poema y me mandó un cuento que le había escrito a... Y bueno, era una fórmula, ¿no? Le faltaba esencia. Y esa es la parte que compramos. Eso es lo que compramos, lo que dicen, este escritor vendió un montón. No digo que todos lo sean, ojo, pero sí que hay una parte que es consumo puro y duro, y que esas editoriales grandes llevan al escritor, pues esto no es una crítica al escritor, ni siquiera a este escritor, digamos, se le llama escritor negro, ni siquiera es una crítica a él, es una crítica a la sociedad y al consumismo. Porque ¿desde cuándo un escritor tiene que pagar para que le ayuden a llegar a lo que él firmó en un contrato? Es fuerte para el escritor, pienso, ¿no? Encontrarte en esa situación de que te digan, mira, tú firmaste un contrato y en 6 meses me tienes que escribir 4 capítulos. Entonces, bueno, es un poco eso, sí. Sí, me sucedió, sí. Que yo no lo podía creer, y va, sí. Tenía cerrado 5 libros. Y es así. Así que creo que los lectores son muy inteligentes y cuando leen eso se nota. Sí, como escribir a 3 manos o a 2 manos. O como escribir a 3 manos o 2 manos. Eso claro. es verdaderamente, a mí siempre me ha sorprendido. Sí. Un libro escrito por 2 personas. Que bueno, que cada uno hace lo que quiere. Es sorprendente porque cómo te repartes el trabajo, dónde metes tú la mano, cómo armas la Lo que pasa es que ahí, al armarlo, ahí es cuando te das cuenta. Todos nos damos cuenta, presten atención. Cuando lean los libros más comerciales que puedan leer, se van a dar cuenta.
se van a dar cuenta, porque yo creo que sí bueno, yo lo noto por lo pronto, no sé, he descubierto algunas cosas que digo, no puede ser, esto es muy raro, esta voz no es tan igual, por más que escriben brutal, porque fíjate que es una persona que dice, tienes que escribir como fulano de tal, es un trabajo, y un compromiso. Sí, como ¿no? juntas el Claro. párrafo, las letras, el propio párrafo, el propio texto, El personaje mismo. Realmente difícil. Es muy difícil. Debe ser un poco como tener capacidad de imitación, ¿no? Porque fijaros que en los cuadros existen las copias estas falsas que se hacen indistinguibles incluso para un experto. Pues quizás sea gente así, ¿no? Con Sí, una sí. habilidad de captar copiar, el estilo copiar, de un sí. original y ser capaz de reproducir sus tics, Ahora es sus un frases, trabajo, sí. la estructura, cómo trabaja. Es ¿no? un trabajo más admirable que el Pero propio bueno, escritor, está bien constatar que existe el negro, que no es una Sí, sí. leyenda, que a mí sí No me es una lo leyenda, cuentas ¿no? tú. Está bien saberlo, ¿no? Y nos preguntamos todos quiénes serán y para quién trabajarán. Nunca se sabe. Contrato firmado. No sé si digan algo. Mira, creo que estás también llevando autores gallegos y tal, ¿no? Estás leyendo mucho. ¿Cómo ves el panorama? Quiero decir, el escrito en gallego específicamente. Yo leo Porque leo parece en gallego pujante, perfectamente Sí, lo sé. y es más difícil. No quiero decir bueno o malo, es más difícil. A ver, el círculo es más pequeño, lógicamente. El gallego se ciñe a Galicia y a Portugal, pero tiene un valor importante dentro de la cultura, ¿no? O de nuestra cultura. Sí. Preguntarme en algo Bueno, pues nada, si lo dejamos así. Nada, recordar que la tercera jornada, el martes 21 de marzo, tendremos el gusto de recibir a Joseba Ingleses García, que no necesita presentación previa, debido a toda una vida ligada a los libros a través de la librería Breite y el mundo editorial, a través, creo, de la editorial Gracia, creo recordar. Para terminar el ciclo, el martes 18 de abril, con la cuarta jornada, el profesor de literatura, que tampoco necesita presentación, Salvador Castro Otero. Ambos están aquí presentes. Pues nada, les esperamos con gusto. Gracias por venir y que esperemos que hayáis disfrutado de este programa. Esa no me son tan sorpresa, pues tanto otro día también. pero me habla sorprendente. Sí, sí. Bueno, ya ha caído porque charco, ¿no? Pues. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por acompañarme, y por hacerme parte de esta familia de web, bueno, y a José Ramón por esta iniciativa. Sí, tenéis que aprovechar que me queda poco ya. Como diría Salvador Rodríguez, mira lo que te toca regalo, ¿eh? No me decís. Aproveito para citaros mañá, se quirades vir e acompañarnos, que temos a presentación do libro do premio do 25 do premio Poesía de Joan Carballera, vale? Gracias. Ahora. Ese lindes hay libro de regalo para cada uno, ¿eh? De forma de... Tu queres, pero está aquí, ¿eh? Hai teatro despois, abaixo. Sí, mañana que son vísperas de festivo. Por eso. Espero que aquí, Tere, tú non fallas, Ahí.